Buenas, ese, ¿cómo andás? Bueno, en temática de la atención, te dejo una idea que se me ocurrió el otro día. Actualizando el lo que no te mata te fortalece, se me ocurrió lo que no te distrae te fortalece. Qué temazo el de hoy, ¿no? Sí, gran tema. Es me costó un montón poder, ¿Sintetizar? sí, porque se va hacia todos lados, ¿no? Sí. Bueno, arranco. Bien. Nuestra atención es el timón que dirige nuestra vida. Donde ponemos la atención es hacia donde estamos yendo. Por eso es indispensable que un ser humano tenga plena libertad para gestionarla. Porque lo que hacemos con la atención es lo que hacemos con la vida. Aunque en el siglo XXI parecería que la avanzada ingeniería social ha plagado nuestro entorno de hiperestímulos y esto nos estuviera quitando esa libertad, la soberanía de elegir dónde colocamos nuestra atención. Creo que es momento de tomar conciencia del valor que tiene y fíjate qué valiosa que es esta sustancia, es el oro del siglo XXI, ¿no? Que todo aquello que recibe nuestra atención crece y todo aquello que deja de recibir atención muere. ¿Y quién mejor que Alexis Vidal para desarrollar este tema? Gracias, Alex. Una vez más, ya sos de la casa Con todo gusto, un por placer. estar acá. Eh, el argentino, obviamente, que sabe más de Byung-Chul Han, que es un filósofo que está muy, que tiene este tema bastante entre cejos, ¿no? Tiene Sí, la atención puesta ahí. sí. Alex, estamos conquistando, la humanidad está conquistando el espacio, estamos conquistando la salud, estamos conquistando tantas áreas y sin embargo estamos perdiendo terreno en la conquista de nosotros mismos. ¿Cómo suena eso? Me hiciste acordar a un libro que escribió hace mucho Bertrand Russell y que leí hace tiempo, que se llama La conquista de la felicidad. No, no es la búsqueda, no es cómo ser feliz, es la conquista, ¿no? Eh, me parece interesante la palabra conquista que estás usando ahí, porque se trata de ponerle atención y esfuerzo a algo que queremos que ocurra o que queremos quizás desentrañar. Y ahora que te digo, poner atención y esfuerzo, ya te estoy diciendo que no necesariamente esos dos son compatibles. Y es una de las cosas que quizás podamos profundizar hoy, en No lo entendí. si la atención y el esfuerzo tienen que ir de la mano o no. ¿Sí? Ajá. Pero si querés, recapitulemos un poco. Vos decís, hay, como varios autores dicen, hay una crisis de la atención. Y me parece muy importante lo que decís vos de aquello a lo que se le pone atención crece y aquello a lo que no se le pone atención perece, ¿no? Ajá. Como que es muy importante prestar atención. Me encanta también esto, las palabras que usamos, ¿no? Prestar atención. Como que te presto atención, pero no te la regalo. O que te la roben también. Me roban la atención, que eso es algo que podemos decir que está ocurriendo y que ahí es donde nos vemos inmersos. Ujú. Y en inglés es pay attention, ¿no? Es pagar Ah, atención, mirá qué interesante. ¿no? Pagamos atención, prestamos atención, nos roban la atención. ¿Qué pasa con la atención? Y necesitamos también atención. Y necesitamos atención. Y cuando vos decís necesitamos atención, podemos pensar en dos cosas mínimo. Cuando dices necesito atención, necesito que me mires, ¿no? Y también necesito que me atiendas. ¿Y qué significa atenderme? ¿Qué significa que me atiendas? Me surge algo como servicial, digamos, pero creo que no vas por ahí. Ok, lo podemos llevar al ámbito de la salud, atención de la salud.
lo podemos llevar al ámbito gastronómico o de cualquier servicio donde hay atención al otro. Sí, a mí me surge, cuando decía esta frase, me surge el bebé. Digamos, nace el bebé sin atención. Requiere 100% de atención. En todos los niveles que se pueda pensar o concebir la palabra atención, Sí. ¿no? Sin una atención que deposita la mirada del cuidador, de la cuidadora en el bebé, no puede haber el resto de las atenciones, ¿no? Ajá. Entonces, ¿hay crisis de la atención? ¿Por qué diríamos que sí? Estamos más impacientes. Ok. Tenemos claramente una adicción con los dispositivos móviles, que son los protagonistas, ¿no? Ujú. Em, a mí me gusta mucho el cine. Yo comparo las películas de los 80, por ejemplo, y las películas de ahora, y veo que hay otra profundidad. Es como si el hecho de hemos desarrollado la capacidad de poner la atención en más cosas, Ujú. pero con menos profundidad. Ok. Bien. Entonces podemos abordar la cuestión de la atención. A ver, ante todo uno puede pensar la atención desde lo subjetivo como una capacidad, una cualidad que tenemos, o que, bueno, que no solamente tenemos los humanos, hay un montón de animales que, ¿no? Al enfocarse en algo podemos decir que ponen su atención o dedican su atención o hay atención hacia algo de parte de ellos, ¿no? Ujú. Ahora nosotros decimos, ponemos la atención en algo. A veces podría pensarse que es un sinónimo de enfocarse, ¿no? Ujú. Eh, Enfocarse entonces sería poner mi atención en algo y ese algo puede ser interno, si querés, ¿no? Algo que me pasa o algo que ocurre fuera de mí. ¿Qué quiere decir fuera de mí? Que yo veo que quizás no estoy sintiendo, simplemente estoy pudiendo observar o oír. Pero no, o sea, o percibir en algún punto, pero no sentir en un montón de otras gamas posibles que tienen que ver con la Si es que corporalidad. mirar no es sentir. Ok, y ahí ya arranco, porque vos fíjate que acá hay algo muy interesante. Hablamos de Byung-Chul Han, y hace tiempo habíamos hablado de Byung-Chul Han, Sí. este filósofo coreano que está tan de moda, que tiene su patria espiritual en Alemania, y que su último libro es sobre Dios, Pensar con Simone Weil. ¿No? Simone Weil, una filósofa francesa, que parece que por distintas razones hoy justamente cobra atención por varias cosas que dijo en su momento y que planteó, con las características o los rasgos de un cierto misticismo, si se quiere, pero sin perder para nada en ese sentido digamos, un cariz filosófico, ¿no? Ujú. Y ella abre, o en este caso, Byung-Chul Han abre con una cita muy interesante que abre esto que vos decías. El primer capítulo del libro es atención, justamente. Va a hablar de varias cuestiones que tienen que ver con cómo estar hoy en el mundo. Y el primer capítulo es atención y dice lo siguiente, si querés lo comparto para vos, para los oyentes, algo que me pareció muy llamativo. Dice, en su grado más alto, la atención es lo mismo que la oración. Ahí donde está el punto de contacto entre lo religioso y hasta lo místico, si querés, con la atención de un ser humano, ¿no? Eh, Dos compañeros alados, dos pájaros, están posados en la rama de un árbol. Uno come frutos, el otro los mira. Esto es profundamente simbólico
para lo que quiere plantear, lo que viene planteando Byung-Chul Han y lo que acá se aúna y se hermana con la mirada de Simone Weil, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre comer y mirar? Juguemos desde las especulaciones, si querés. Uno es dejar que lo otro quede afuera y lo otro es colocarlo adentro. Ok, ¿no? Como primera cuestión que traes es, ¿no? A uno incorpora algo de afuera y el otro no. El mirar no lo incorpora. No lo incorpora de forma De forma física. material. Claro, material. Ok. Lo incorpora sutilmente, si querés, a través sensorialmente. O sea, podemos hacer una distinción entre la incorporación sensorial y la incorporación material para poner un nombre. A veces todo Sí. podemos cuestionarlo, ¿no? En la manera de hablar. ¿Y qué diferencia hace? O sea, ¿dónde encontramos más elevación? Para poner una palabra que mucho se usa en la espiritualidad y en la religión. Lo elevado. ¿Sí? ¿Dónde encontramos más elevación? Sí, ¿en el mirar o en el comer? Creo que está la elevación, pero te lo podría discutir, Sí. está asociada a la contemplación. Ok. Pero creo que comer también es un hecho sagrado y sumamente espiritual según como uno lo practique, digamos, ¿no? Sí, está bueno, el según cómo uno lo practique. Ahora vos fíjate que por esa característica de lo material y lo sensorial, lo que en algún punto implica consumir, ¿no? Donde un cierto elemento se diluye en un organismo, o sea, en una estructura X, y en el caso de mirar no ocurre eso. En la mirada, lo que está ahí afuera sigue siendo y estando ahí donde está. Sigue ocurriendo lo que ocurre. Ajá. ¿No? Entonces, desde ese lugar, si medimos el peso de ¿no? La gravedad de lo material, lo que tiene peso, y la gracia de lo espiritual, que puede elevarse por carecer de peso, ¿sí? Entonces podemos encontrar que el mirar está directamente ligado a la atención sin alterar lo observado. Y si estás comiendo, podés o no, ahí ya eso que dices vos, o sea, y depende de cómo esté yo encarando ese momento de comer, ¿no? Podés o no prestar atención a eso, pero que incluye además el proceso donde aquello se desmenuza, se deshace, ¿no? En ese proceso donde yo lo incorporo. Ok. ¿No? Y uno dice, ¿y esto qué tiene que ver con la atención? Sí, eso me estoy preguntando. Claro. Dijiste la palabra clave, que es contemplar, y desde Aristóteles en adelante sabemos que la importancia de la contemplación permite frenar. El tema es cómo es posible frenar hoy en la vorágine de procesos, situaciones, desafíos, problemas en los que estamos, cómo podemos frenar si es preciso hacerlo, y spoiler, una cosa que plantea Byung-Chul Han, Simone Weil y demás, digo, tiene que ver con saber frenar, saber hacerlo a tiempo, y en qué consiste eso es lo que podemos explorar. ¿Por qué? Porque el que se detiene a mirar no es lo mismo que aquel que está en el acto y en la acción de incorporar. Ok. ¿No? Entonces, esto dice, bueno, entonces el problema, ¿cuál es? El problema ante la falta de atención es que hay que prestar más atención. O hay que desarrollar más la atención, o hay que fomentarla. El tema es cómo hacemos. Porque si la mirada es lo que permite contemplar, y ahí está el secreto de la pausa, de ese frenar, sí, pero tenemos pantallas. Y las pantallas son o sea, nos invitan
todo el tiempo a mirar. Y ahí, entonces, ¿es pertinente o no es pertinente esta cuestión de la importancia de mirar para detenerse y detenerse para mirar, cuando lo que miramos también puede ser nuestra trampa? Ahí va. ¿No? Y creo que ese es un punto fundamental que trae la problemática de lo que comentabas inicialmente. ¿Cómo podemos hacer para que la atención, primero, no se pierda y segundo, se enfoque en lo que realmente importa? Y ahí viene la pregunta filosófica: ¿qué es lo que realmente importa? ¿Cómo saberlo si no desarrollamos la atención, ¿no? El poder para contemplar. ¿Cómo podemos saber si algo importa si antes no hemos podido ver qué es lo que hay? Para ver después cómo valoro lo que hay en términos de importancia. Este, el otro día veía un video de esta psiquiatra española, Mariana Rojas, creo que se llama. Sí, Mariana Rojas Estapé. Fascinante, fascinante. Sí. Y hablaba sobre la adicción, la dopamina, ¿no?, que generan las pantallas. Y decía que la crisis de atención anula el neocórtex. Ujú. Neocórtex es, sí, ¿no? Y que para solucionarlo, digamos, desde el punto de vista de la salud pública, se necesita neocórtex. Sí, Entonces, ¿cómo se hace para solucionar si no hay neocórtex? Es como que... claro. Si no tenemos un neocórtex funcionando, y de ahí podrían partir todas las soluciones, digamos, para resolver estas cuestiones, estamos al horno, ¿no? Ajá. Tiene sentido el planteo. Eh, Hay autores recientes que exploraron, más o menos por los mismos caminos, a mi juicio, las cuestiones de la atención. Uno es Johann Hari, que escribió El valor de la atención, ¿sí? Eh, Otro es Cal Newport. Y bueno, Byung-Chul Han ya viene con estas cuestiones hace un tiempo. Porque él tiene un libro que se llama La crisis La crisis de la narración. Eso. Y ¿Sí? está relacionado esto con... Sí, está relacionado en parte porque la cuestión de la aceleración no permite detenerse y observar. Y para observar uno necesita detenerse. Detenerse en sentido amplio, ¿qué quiere decir? O sea, si vos estás en el día a día productivo, El proceso de comprensión, o sea, de la construcción de la realidad en la que estoy viviendo, necesita que seamos soberanos en relación al gobierno de la atención, ¿no? sí, y vos lo relacionaste con la libertad y es fundamental. De hecho, cuando Byung-Chul Han hace todas sus críticas de la sociedad del cansancio, en la sociedad paliativa, en la sociedad de la transparencia, en psicopolítica, en topología de la violencia, hay un montón de libros Sino que nadie sabe más que él de Byung-Chul Han. no sé si para tanto, pero bueno, digamos, ¿no? Que le dediqué un tiempito a Byung-Chul. Byung-Chul. Ya le digo Byung-Chul. Eh, y la cuestión es que pone el foco en ir denunciando desde ¿no? distintas perspectivas esto, pero porque hay una especie de colapso en el espacio temporal. Para poder observar o para poder detenerte, necesitas que haya tiempo y espacio. O sea, para poder pararte a observar algo, necesitas un espacio, un lugar donde te parás. Y para poder quedarte observando, lo cual le da profundidad, habíamos hablado de la profundidad, digo, a aquello que vos vas a darle tu atención y abrirte a que, ¿no?, entre en vos, gracias a la atención que estás dando, ¿no? Para que se produzca eso, tiene que haber un tiempo.
Para que haya un tiempo tiene que haber un lugar donde ocurre el proceso de observación e incorporación. Incorporación en sentido sensorial, no material. ¿Sí? Y para que, o sea, para que ocurra, tiene que haber un lugar para que ocurra el proceso un proceso temporal, y el proceso temporal requiere de un lugar. O sea, para que haya me detengo a observar un tiempo, tiene que haber necesariamente un lugar. O sea que podemos pensar que ante el colapso espacio-temporal que se da en el mundo de las pantallas y la virtualidad, que cada día nos abruma más, es fundamental salirse en algún punto de eso para recuperar un lugar donde estar y donde quedarse, no sé, el tiempo que se pueda. Aunque después retomes o te entregues a distintas situaciones y procesos de la vida cotidiana, ¿no? Y una de las cosas que me acuerdo que habíamos conversado y que yo no le hice suficiente hincapié es que después de haber leído y ver todas las críticas que hace Byung-Chul Han a la sociedad capitalista actual de productividad incesante y demás, uno dice, vos me preguntabas, ¿y pero cómo paro si yo tengo que estar produciendo? Bueno, es cierto. El tema es que el secreto de parar para prestarle atención a algo valioso, según la interpretación que yo hago después de haber estudiado a este autor, es parar, pero no en el momento productivo, sino en el momento de ocio. O sea, hay que resignificar y reconfigurar el ocio humano, y no el momento productivo va a demandar siempre cada vez más. El tema es, si vos tenés un rato de ocio. Pero esto, ¿viste el dicho ese de que el hachador más rápido es el que para afilar el hacha, Ajá, ok. ¿no? Como que la productividad también requiere que uno en un momento pare y vea, tenga conciencia. Sí. Bueno, o sea que eso sería una buena noticia dentro de las malas noticias. Es, aunque estés en el proceso más frenéticamente productivo, es fundamental una detención. Después ahí viene, donde Han aparece junto a Hannah Arendt y otros analizando esta cuestión de la vida activa y la vida contemplativa, que se oponen, ¿no? Cuando estás en actividad no puedes contemplar, ¿no? Y es un poco el juego digo, comiendo u observando. O sea, la actividad el contemplar, el ver lo que ocurre sin una actividad al menos visible o tan explícita, ¿no? Entonces, lo que aparece y lo que plantea el autor es, ok, el proceso productivo en algún momento va a necesitar una pausa. Y en esa pausa se te presenta la posibilidad de elegir algo. ¿Cómo vivís esa pausa? Opción 1. Me entretengo y consumo. Opción 2. Desconecto y signo de preguntas. A la mierda con Netflix. Ponele. Con todo lo que Con sea. el celular, con... Porque uno dice, tampoco es una cuestión del todo nueva. Hace mucho, cuando éramos chicos, era, esta cosa de tirarme a hacer zapping en el sillón. Sí. Lo que pasa es que eso que era tirarte a hacer zapping en el sillón se potenció un montón, porque la pantalla la tenés en la mano, no la soltás nunca, y te aparecen las historias y los flashes y los reels y no sé qué, ¿no? ¿Para qué existe una historia en Instagram o un estado de 24 horas en WhatsApp? Sino para que la mires. Porque, ojo, que si no la mirás pronto, se borró. Sí. Y yo de inocente, decía, ¿por qué existen estas cosas? Si está bueno que quede para que lo pueda ver cuando yo quiera. Me preguntaba. Y no, mira, a los que diseñan eso no le importa cuando lo vea yo. Por eso la tenés que compartir. Claro, y la pones, pero el tema es que la pones por un tiempo determinado. O sea, te comparto esto, míralo ya, que se va. Llame ya, compre ya, mire ya. ¿Me acompañás? Hice una suerte de ontología de la atención, ¿no? Como para
entender la esencia. Ok, a ver, ¿cómo es eso? Ontología de la atención. Primero, podemos decir que prestar atención es un hecho energético, Ok, sí. ¿no? Y es la integración de varios sentidos, ¿no? Porque la atención no solo está en lo visual, sino que también está en lo auditivo Ujú. y, bueno, depende a qué lo estemos prestando atención, ¿no? Pero también puede estar en el sabor, en el... Entonces, si separamos los sentidos en canales, Ujú. ¿no? Podemos decir que hay un canal de información que nos llega a través de los ojos, un canal de información que nos llega a través del sonido, un canal de información, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Cada canal, esos canales podemos elegir, ¿no? Podemos elegir si prestamos más atención, digamos, si cada canal es supongamos que es una manguera, Ujú. ¿no? Por la que circula agua. Ujú. Y ese agua, digamos, es una analogía de la información que nos llega a través del sentido, Bien. ¿no? Si de repente escuchamos un ruido raro, ¿no? Es como que empieza a circular más agua por la manguera del oído, ¿no? Es como Ujú. que es maleable cómo distribuimos la atención a través de los sentidos, Ok, ¿sí? bien, te sigo. Bien. Después está el span atencional. O sea, cada sentido no es una constante, ¿no? Por ejemplo, la vista. Ujú. Cuando miramos, no vemos de corrido. Interpretamos que lo estamos haciendo de corrido, pero en realidad el ojo salta, ¿no? Sí. Son pulsos, Ujú. ¿no? Y esos pulsos, estuve investigando, se corresponden con los pulsos biológicos. O sea, hay una relación entre el latido del corazón y Ujú. la respiración, fundamentalmente, con el span atencional. ¿Sí? Entonces, la atención, que es, decimos, es una integración de sentidos, Sí. que parece, digamos, como una realidad constante, digamos, ¿no? Pero en realidad son pulsos, ¿sí? Es como que el ojo, por ejemplo, tiene un momento de mayor concentración y un momento de menor concentración. Un Mm. momento de mayor concentración. Y en esos picos y en esos valles, digamos, en esos espacios es donde perdemos el control de la atención, Ajá. ¿no? Cuando nos distraemos, cuando algo nos roba la atención, Sí. porque si nosotros queremos tener la atención sobre algo, como existen esos valles, es donde, es lo que nos enfrentamos cuando meditamos, por ejemplo, Ajá. que nos encontramos que la atención se vuelve caótica, ¿no? Entonces, dentro del control de la atención existe una parte que le corresponde a lo consciente y hay una parte que es inconsciente, Ok. ¿no? También nuestra atención está gobernada por el inconsciente. Y el desarrollo de la atención sería tratar de volver la mayor cantidad del tiempo posible consciente la parte inconsciente, ¿no? Ok. O, digamos, es conquistarle terreno a lo inconsciente o a lo no consciente, no se dice inconsciente, se dice Ok. no consciente, ¿no? Bien. Como Bien. para cada vez ser más conscientes en este hecho energético, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué pasa? Cuando meditamos, por ejemplo, nos pasa
que enfrentamos como un vértigo al silencio, ¿no? Al vacío. Uf, está bien que lo traigas. Seguí con eso porque es algo fundamental que está ligado. De hecho, otro de los capítulos que trae Byung-Chul Han en este libro sobre Dios es el vacío. Bien, ahí ya vamos porque ya Sí, termino, ¿no? sí. Lo que quería era fundamentalmente integrar lo biológico al hecho energético, porque hay mucha prensa de la meditación, Sí, eh, porque, bueno, yo promuevo, digamos, la meditación, ¿no? Como sí, algo fundamental, pero es muy importante también el enraizamiento en lo biológico, ¿no? Es como que el control de la atención no es, la atención no es solamente dirección, también es sostén, sí. ¿no es cierto? Y el sostén se logra mucho mejor cuando uno integra el cuerpo. Por eso el yoga, originalmente la palabra yoga es preparar el cuerpo para meditar, Mm, genera condiciones biológicas para que tengamos mejor control de la atención. claro. Unión psicosomática, ¿no? Unión psicosomática La unión entre lo psicológico y y lo corporal. lo que pueden estar separados, Sí, ¿no? porque uno piensa en la atención como algo mayormente psíquico, si querés. Y Pero, es un error. claro, porque en ese sentido, si tantas cosas pueden desenfocar, porque vos fíjate que atención, concentración, a veces también se entrecruzan los significados, ¿no? Quizás atención es en términos más amplios, la concentración uno puede ligar más a la mente que se enfoca en algo concreto, y ahí hablabas de esta dirección, de dónde uno pone la atención, ¿no? Eh, y a su vez, lo que ocurre es que eso ocurre en un organismo que, aunque vos pongas el foco en algo, hay un montón de factores que atentan contra el sostenimiento de ese foco. Y si no preparé mi cuerpo, como decís vos, puede haber un montón de enemigos de mi propio enfoque dentro mío, ¿no? Para tratar de entender lo que estás planteando, ¿no? Sí. Entonces, me parece que es un buen punto partir, porque uno puede empezar a pensar cómo hacemos para recuperar la atención, ¿no? Hay distintas recetas de distintos autores, capaz que en algún momento podemos mencionar alguna o no, pero más o menos todas rondan en lo mismo. En algún punto, sí, hacer un detox de las pantallas es fundamental. ¿Por qué? Porque te acostumbraste a, y lo que hay que ahora hacer es reacostumbrar al cerebro a otra dinámica de estímulos en la vista y que justamente y en la cuestión del circuito dopaminérgico que todo el tiempo se alimenta de esos, ¿no? Esos chorros de dopamina con estímulos constantes, ¿no? En las pantallas. Entonces uno dice, bueno, pero a ver, uno podría pensar la atención hacia afuera como aquello, ¿no? Como el pájaro ese que mira al otro comer y que puede estar ahí sin urgencias, contemplando, construyendo un espacio donde se posa, que es más que la rama donde está posado, ¿no? Construir el espacio es no sentir esa sensación de vacío, pero no en el sentido quizás budista o en el sentido más místico o espiritual, que después podemos abordar, sino de esta cosa de que no me muevan los cimientos, porque ahí me desconcentro y viene la sensación de peligro, que por El supuesto, vértigo. claro, digo, entonces dejo de contemplar lo que está ocurriendo porque entro en alerta, ¿no? Entonces, pareciera que la alerta, estar en alerta,
o en algún nivel de estrés no ayuda o atenta, o por eso justamente se contraponen, ¿no? Estar en estrés o estar en una actitud meditativa. Ajá. Y todas esas técnicas de mindfulness y demás sirven también para gestionar el estrés, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces, en definitiva, ¿qué te quería decir? Que uno puede poner la atención afuera o uno puede poner la atención en sí mismo. Y a veces parece un poco artificial esta separación, pero quizás sirve para los fines prácticos. Entonces vos, hablando del yoga, Sí, perdóname, que se me vino la frase de Sí. Facundo Cabral, genial, que dice, Bueno. no estás aburrido, estás distraído. Ajá, ok. Y me parece que es súper pertinente eso, no sé cuándo lo dijo, pero es signo de los tiempos. Ujú. Porque una de las cosas por las cuales aboga Han, cuando él habla de la negatividad que hay que recuperar, hay otra cuestión más filosófica detrás de eso, pero no importa, digo, la negatividad, cosas negativas, cosas que se ven, cosas que tienen mala prensa, que no está bien vivir, tener o que nos pasen. Por ejemplo, aburrirse. ¿Y qué mejor que aburrirse para despertar la creatividad? Pero para no aburrirse, uno entonces se llena de contenidos. Estoy aburrido. ¿Cuánto me puedo bancar el aburrimiento? Nada, vamos a poner una serie. Y ya que estamos, vemos la maratón. Ni siquiera, ¿no? Porque ahí viene la otra cuestión. ¿Cuánto consumimos cuando consumimos? Hoy es medicina, aburrirse es medicina, Sí, ¿no? sana. Sí, Aburrirse, sana. sí. Hay una reivindicación del aburrimiento en Han, por ejemplo, ¿no? Entre tantas otras cosas. Entonces uno dice, ¿te bancás a aburrirte? Ahí, en esa incomodidad, puede empezar tu entrenamiento para recuperar tu libertad atencional. Sí, y si no te bancás a aburrirte, ¿te bancás lo otro? ¿Qué sería lo otro? Y el frenesí, no sé cómo se dice, la velocidad en la que estamos viviendo, de la cual me parece que todos estamos de acuerdo en que nos queremos bajar. Mm, sí, ¿Mm? tal cual. Porque no me banco el aburrimiento, pero ¿y esto? Claro. Y uno dice, bueno, sí, me la banco. La otra pregunta, la repregunta, ¿cuánto tiempo más? Porque lo que termina pasando es este famoso agotamiento, del que todos damos cuenta, que sigue retroalimentando la distracción. Porque cuando vos no tenés capacidad de concentración y te distraes, buscas más cosas que te calmen, distrayéndote. Y te metes en una bola de nieve de distracción para evitar la incomodidad del aburrimiento, por ejemplo. Em, si no me equivoco, las charlas de Aristóteles y Platón eran caminando, ¿no es cierto? Podemos, Sucedían... sí, ¿no? Digo, los peripatéticos, que era la escuela, ¿no?, de Aristóteles y compañía, no sé, yo no sé si consta que ellos dos caminaron, pero uno puede suponer que sí, porque era la manera de hacer filosofía, ¿no? Caminando. ¿No? No sentados o encerrados en algún sitio. Esto lo traigo por lo del sostén biológico, ¿no? ¿Tenés la experiencia de lo rico que es una conversación cuando uno camina y la diferencia que hay en la conversación que uno tiene cuando está sentado? ¿Dónde vos ves la riqueza en el caso de, ¿no?, en esa diferencia? Primero, en el sostén de la atención. ¿En qué situación? El cuerpo moviéndose Ujú. es como que le llega más sangre al cerebro. Podríamos pensarlo, ¿no? ¿Puedo sostener mejor la atención? Vos decís que si yo me quedo sentado mucho tiempo, puede que me amodorre. Yo creo que cuando uno conversa sentado, tiende a separar lo psíquico de lo somático.
Mm, En cambio, hay más integración en movimiento. Aunque cuando uno camina, de repente está más expuesto a más estímulos y supuestamente uno debería estar más propenso a distraerse. Sin embargo, eh, hay algo físico que se da bien en conversar y y caminar a la caminar. vez. Me parece muy acertado lo que decís, porque además está entre las sugerencias el paseo conversando o el paseo sin conversar, digamos. El dar un paseo, dar una caminata es una de las soluciones, si querés, o Total. propuestas de solución que varios de estos gurúes que han explorado los problemas de atención están proponiendo. O sea, implica no te lleves el celular encima e inclusive sacate los earpods o los audífonos. Digo, camina y andate a un lugar y no hace falta que estés en el bosque, de no sé dónde. Digo, ese tránsito, ese irte y ese quedarte vos con tus propios pensamientos, que también sucede cuando meditas, que muchas veces para lograr esa concentración te das cuenta de que pasan un montón de pensamientos y, ¿no? Y siempre está la famosa regla de no hagas nada con ellos, deja que vengan y que se vayan, ¿no? Como las nubes, ¿no? O como cuando contemplas el cielo. No sé si estoy muy de acuerdo con eso. A ver, Tal vez en una etapa inicial. ok, No, yo creo que uno tiene que ejercer el refrenamiento. ajá, Hay una voluntad interna que nunca, o sea, el silencio absoluto es muy difícil de lograr, sí. pero sí uno puede acercarse al silencio tratando de frenar los pensamientos. Pero bueno, también es algo bastante personal, ¿no? Sí, pero también yo te lo digo desde no ser un experto, ¿no? Pero capaz que yo estoy en las etapas iniciales donde eso me pasa y entonces por eso sigo esa regla, ¿no? O sea, al menos no tratar de pelearme con esos pensamientos intrusivos hasta que logre algo, ¿no? Un poco más profundo, ¿no? En ese sentido. Y, y si hablamos de atención y eh, de meditación, hay un estado psíquico que, si querés, te lo traigo para de- ver si lo queremos profundizar, que es el estado de flujo, ¿no? Una de las cosas que estos autores, ¿no? que hacen el examen de la atención perdida, de cómo puede recuperarse y demás, eh, tienen que ver con esto de que el estado de flujo, que es ese fluir en el sentido de un nivel de concentración tal que uno pierde la noción del tiempo y dedica profundamente su atención a algo, donde a veces inclusive esa atención pareciera no estar al nivel del esfuerzo consciente que muchas veces uno tiene que hacer en determinados momentos para prestar atención. Ujú. ¿No? Hay una atención que ya está como elevándose por encima de ese esfuerzo consciente, pero tiene que ver con un saber ya incorporado, donde uno fluye haciendo lo que hace y orgánicamente, y, ¿no? Pasa eso. Y eso es una de las cosas perdidas. Y una de las cosas que la distracción constante y el no bancarse el aburrimiento atentan, ¿no? Eh, el estado de flujo es fundamental y se acerca mucho, si querés, al estado meditativo. eh, y es algo que se pierde justamente por todos estos estímulos que lo que quieren hacer es que estemos todo el tiempo pegados a ver eso que ocurre sin darle profundidad a lo que estamos haciendo. Y ahí aparece otra de las ideas, que en este caso es de Cal Newport, que habla del deep work o trabajo profundo. O sea lo que hagas, ponele concentración y profundiza en ello, ¿no? Es lo que es atención sostenida. La atención sostenida que estudia la neurociencia, que vos hablaste hace un rato, es fundamental darle el espacio y el tiempo para que haya profundidad. Y la atención dividida es esto de pretender ser multitasking, que no lo somos, y estar dividiendo nuestra atención entre cosas distintas, como, yo puedo hacer varias cosas, o tengo que hacer varias cosas, porque no me alcanza el tiempo, porque estoy apurado por esta aceleración en la que vivimos, ¿no? Y muchas veces ni siquiera nos acelera nadie de afuera, es uno mismo.
Entonces la atención sostenida necesita, otra vez, ese espacio y ese tiempo donde recalar para que ocurra, ¿no? Y el deep work es, no sé, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo una cuenta, un dibujo, un análisis, un informe, no sé, dale profundidad. O sea, sería ir en contra del, me lo quiero sacar de encima. Pero si quiero ir profundo y no puedo, porque aparece algo divergente, digamos, Sí, la mejor forma, creo, que es incorporar el cuerpo. totalmente. Entonces, ¿cuál sería un buen consejo? Dado a lo que vos estás trayendo. Digo, listo, no estoy pudiendo sostener la atención. Bueno, de alguna manera, ver de qué manera la puedo sostener, ¿no? Preparando el cuerpo. Preparando el cuerpo y poniéndolo en todo caso en movimiento, ¿no? ¿Pero para qué? Al servicio de la concentración, la atención y que se dé algo orgánico en lo psicosomático, ¿no? Y no simplemente como una actividad que tengo que realizar y entonces ya empezamos a meterle actividad a lo que pretendemos que sea. No, es que llegue agua al tanque, digamos. Okay. Activar la bomba para que... Te hago una pregunta. ¿Dónde está tu atención? Recuerdo un profesor de yoga, Ajá. siempre cuando entrábamos en la clase nos hacía esta pregunta, ¿no? Y me quedó y me sirvió muchísimo en mi vida, ¿no? ¿Dónde está mi atención? Porque cuando me detengo a observar, no donde tengo la atención en este momento, sino donde la estuve teniendo estos días, digamos, Ok, ¿no? pues yo te iba a decir, hoy acá con vos escuchándote, ¿no? Pero claro, es en este momento. Claro, pero ¿dónde está tu atención esta semana? Sí, o ¿No? habitualmente, o no. Eso te revela dónde está tu corazón, Ajá. ¿no? En principio pareciera que sí, ¿no? Ahora, si tu atención fue robada, ¿es donde está tu corazón? No. Ok. Ahora, sin embargo, la conjunción entre atención y corazón sería ideal. Y el problema justamente es que mi atención esté donde no está mi corazón. Y lo que quisiera yo en todo caso es que mi atención esté donde está mi corazón, ¿no? Claro. Y cuando hablamos de corazón, podemos hablar de valores, ¿no? ¿Qué es importante? ¿Qué es lo que, ¿no? que pulsa fuertemente en mí como algo importante, Ajá. ¿no? Entonces desde ahí, Valores internos, no valores culturales, sociales, sino valores propios, ¿no? valores propios, ligado tiene que ver con, a ver, la axiología es la rama filosófica que estudia los valores. Y, por ejemplo, se pregunta si los valores son o si los valores valen. Es todo un gran problema filosófico, ¿no? Eh, pero no nos vamos a meter ahora ahí. Lo que sí parece interesante es ver cuáles son mis valores, de modo tal que estaría genial que yo pudiese prestar atención, poner mi atención, ¿no? Fijar mi atención, sostener mi atención en aquello que sea valioso para mí, ¿no? Después podemos jugar con si ese valor o eso que es valioso para mí, dónde está, afuera o adentro, y hay una serie de cosas que podemos después profundizar. Pero, y lo traigo porque una de las soluciones que propone, si mal no recuerdo, Johan Hari, en el valor de la atención, justamente dice que en este detox hay que despojarse de un montón de cosas de la tecnología actual, pero uno podría ir siguiendo un criterio de incorporación de algunas cosas a conciencia, ¿no? ¿Y cuál es el criterio que guía qué voy a incorporar de la vida digital a mi vida? Bueno, fíjate primero tus valores. ¿Dónde está tu corazón? Sería la pregunta. ¿Dónde está tu corazón para que te importe determinada cosa que sí está en el mundo digital y te permite un acceso y te permite una conexión que ya está a otro nivel, que no busca distracción o entretenimiento, busca otra cosa,
Muy interesante, ¿no? totalmente. Y ahí podemos encontrar un nicho que, que pueda alojar nuestra atención con fuerza. Exacto. Y eso podría, entonces, esa fuerza podría darle un sustento tal que pueda resistir los embates constantes del entorno que quieren robar la atención y distraernos, ¿no? Ahora, fíjate vos que todo lo que nos roba la atención está fuera, Ujú. Interesante. ¿no? Es como si estuviéramos rodeados, digamos, por una esfera magnética que nos jala hacia afuera, Ujú, ¿no? ujú. Otra, otra acción revolucionaria también es llevar la atención hacia adentro, ¿no? Totalmente. Y mirar interoceptivo. Claro, es que la interacción es fundamental en el proceso de recuperación del sí mismo. Absolutamente. Pero de un sí mismo, porque ahí ya otra vez podemos entrar y esto da para otra charla, para profundizar, ¿no? Digo, un sí mismo dentro de determinados límites que no se expande de una manera patológica, para ponerle un nombre así medio rimbombante, digamos, en el punto de que el ego se agranda, ¿no? El sí mismo también puede ser ese ego que se agranda, que todo lo quiere abarcar y que no deja lugar a nada más que a uno mismo, ¿no? De eso se trata, que ¿no? Hay que salir de esa dinámica. Y muchas veces el mundo de lo digital nos lleva ahí. Digamos, no existe nadie más que yo con todos mis autodeseos autosatisfechos y auxiliado y apoyado en el mundo digital visual que me circunda, ¿no? Ajá. Pero otra cosa que también surgía, y que lo trajimos hace un ratito, tenía que ver con, sí, la intercepción es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque si los ojos, ¿no? La mirada, es, digamos, la vía regia para la contemplación, cuando uno contempla, se detiene a observar, ¿sí? Claro, pero justamente era lo que está secuestrado por las pantallas. Secuestra nuestra mirada. Entonces uno dice, bueno, a ver, si la solución está en contemplar, contemplemos, ¿no? Sí, pero la vía que tenemos para contemplar es la que está siendo obturada, ¿no? Secuestrada, digamos, tomada por el mundo de las pantallas. Y entonces, ¿qué nos queda? Y ahí viene la cuestión, creo que por eso es muy interesante y muy oportuno ver dónde pongo la atención o por dónde arranco para poner la atención y para volver a recuperar esa libertad atencional. ¿De dónde arranco? ¿La pongo afuera o la pongo adentro? ¿No? Y creo que sería lo que vos estás trayendo, interpreto, y me parece muy acertado, es, y arranquemos por adentro. No para alimentar el ego, sino para detectar los propios límites del yo. Sí, no solo en el plano de lo mental, también pienso en lo somático, en pensar en cómo estoy sentado, en mi postura, cómo estoy respirando, si tengo sed. eh, Digo, estas cosas también ayudan, ¿no? Totalmente. O sea, habitar el cuerpo, con todo lo que ocurre en él, que es en nosotros mismos, eh, es el punto, me parece. Porque tiene las fronteras de lo que implica el yo y no yo. No puede, o sea, la grandilocuencia del egocentrismo pertenece más digo, al mundo de lo mental, que es lo que no tendría fronteras, que el mundo de la piel, digamos, que es hasta acá llego yo. Acá estoy. Más que esto no abarco, ¿no? Entonces, Y se acaba. y encima, es limitado en tiempo y espacio. Si eso no te da un poquito una dosis de humildad. Y te Y hace apagar el teléfono. claro. Después puedes pensar en cuánto tiempo pasaste scrolleando Instagram de tu vida y otras cuestiones como por ejemplo el costo de cambiar el foco de la atención. Algunos
llegaron a medir que el pasar de una actividad a otra son 23 minutos. Es mucho. Si estás haciendo una cosa, te distraes, vas a otra cosa, 23 minutos para lograr el foco atencional que tenías en la otra cosa que estabas haciendo. Entonces, creo que el punto de partida es la interocepción. Interoceptivo. Genial. Broche de oro. Broche de oro. Alex. Sí, estoy totalmente de acuerdo con esto y por eso estamos hablando de interoceptivos. Creo que la vía, el camino, el camino del Tao, ¿viste? Digo, el camino del medio budista, no sé, pero tiene que ver con esta cosa de, lo primero, centrémonos en lo importante, como ese pequeño gran paso que damos para recuperarnos, ¿no? Recuperarnos de la adicción que nos secuestra todo el tiempo y que se diseña para eso, que viene de afuera. Bueno, queridísimo, gracias, un placer como siempre. Lo mismo digo, un placer para mí estar acá y con todos ustedes.